paz de Cristo. Saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Una cordial bienvenida a su programa Descanso para tu alma. Qué grata bendición, mis amados hermanos, poder estar aquí una vez más en la presencia de Dios, todos dispuestos para aprender, para oír y para comer la palabra. La palabra de Dios hay que comerla. Eso dijo el profeta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y me fueron de grande gozo a mi corazón, porque tu nombre fue invocado sobre mí. Así que una bienvenida cordial para todos y cada uno de ustedes. Como siempre, mis amados, queremos invitarles para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, para que puedas compartir este enlace con muchas otras personas, de manera que esta palabra sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. El deseo y el anhelo de este programa es que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Mas por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Así dice la Escritura. Y qué bueno poder aprovechar estos medios que pueden alcanzar a tantas personas, pueden llegar a la vida de tantas personas. Así que, mis amados hermanos, vamos a estar dispuestos y vamos a permitir que esta palabra en esta hora sea de bendición a nuestro corazón. Bueno, el día de hoy tenemos entonces un tema muy interesante, es un cuestionamiento, una pregunta, ¿y cuáles son las obras de la fe? ¿Y cuáles son las obras de la fe? Quiero leer en esta oportunidad en el libro de Santiago, carta de Santiago más bien, capítulo número 2 y el verso 26. Amén. Y dice así: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Bueno, nosotros hemos oído hablar mucho de la fe. Es un tema bien interesante, bien amplio en las Sagradas Escrituras. Casi todas las personas testifican y manifiestan tener fe. Amén, gloria a Dios. Tener fe es creer. El escritor a los Hebreos nos define con unas palabras muy especiales y muy puntuales realmente lo que es la fe. Hebreos capítulo 11 y el verso 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros esperamos a nuestro gran Dios y Salvador. Esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Esperamos sus promesas, esperamos sus bendiciones, esperamos el cumplimiento de su palabra, esperamos que nos ayude, que nos guarde. Amén. Que nos responda, que esté con nosotros, que nos llene con su Espíritu Santo, que nos llene con su vida. Esperamos tantas cosas de parte de nuestro Dios. Y dice, la convicción de lo que no se ve. Estar seguros que hay cosas que aun cuando no se ven, están ahí. Amén. Son ciertísimas, son seguras, son verdaderas entre nosotros, empezando por la presencia de nuestro Dios. La Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Amén. Pero nosotros creemos que está ahí. Y si bien no lo vemos, sí podemos sentirlo. Amén. Cuando lo adoramos en espíritu y en verdad, cuando entramos a su presencia, entonces la gloria, el poder y la presencia de nuestro Dios comienza a descender sobre nuestra vida. Pero el texto que acabamos de leer nos plantea, hermanos, unas obras. La Biblia dice que nadie se salva por sus obras. Amén. Dice que somos salvos por gracia. Nosotros somos salvos por gracia. O sea, no hay nada que tú puedas hacer en esta tierra
para ganarte la salvación, para ganártela por tus propios medios, no. Es solamente por la fe en Jesucristo, por el hecho de creer en su palabra. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es un regalo de Dios, es un don inmerecido, es un regalo, hermanos, es una bendición de parte de Dios. No se puede comprar con nada, no la podemos alcanzar por nuestros propios medios, no la podemos comprar ni con dinero, ni con nada que podamos conseguir en esta tierra. ¿Con qué le pagaríamos nosotros a Dios por la salvación? ¿Cómo podríamos nosotros pagarle a Cristo Jesús la obra que hizo allá en la cruz del Calvario? Son cosas que no tienen precio, son cosas que son inalcanzables. De manera que la salvación es una obra que Dios hizo para salvarnos a nosotros y para regalárnosla, aun cuando no la merecíamos. Lo que merecíamos era ser condenados, pero Él quiso regalarnos la salvación. Tuvo misericordia. Sin embargo, el Señor Jesucristo sí habla de las obras, porque una cosa es hacer obras para ganarnos la salvación, y otra cosa muy diferente es que una vez seamos salvos, entonces, ¿qué debemos hacer? Amén. Para fortalecer esa fe, para crecer en esa fe, para manifestar que esa fe es verdadera. Y usted dirá, ¿y yo por qué tengo que manifestar eso? Sí, porque la palabra de Dios está diciendo que la fe forma parte del fruto del Espíritu. Entonces, en la medida en que yo creo, hermano, puedo crecer y producir y ser bendición en mi entorno a todas las personas que me rodean. Entonces, el Señor Jesucristo sí nos habla a nosotros de las obras, pero no obras para ser salvo, sino obras como fruto de la salvación. Amén. Nosotros somos salvos, hemos creído en Dios, hemos creído en Jesucristo, hemos creído a su palabra, hemos creído al Evangelio, le hemos entregado nuestra vida. Entonces, ahora que somos nuevas criaturas, ahora que somos nuevas personas, ahora que estamos en Cristo Jesús, ahora que somos ciudadanos del cielo y extranjeros y peregrinos en esta tierra, sí tenemos que producir un fruto y sí tenemos que mostrar unas obras. El Señor Jesucristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en el cielo. Entonces encontramos aquí en la carta de Santiago diciendo que la fe sin obras es muerta. Entonces no es posible que yo pueda decir que tengo fe, pero que no camino según las obras de la fe. Amén. Es algo que yo tengo que tener claro en la vida, que ahora soy una nueva criatura, soy una nueva persona, Dios me ha transformado, he nacido de nuevo y debo andar, amén, conforme a la vocación con la cual fui llamado. El Señor Jesucristo nos llamó a nosotros para ser salvos, nos llamó a nosotros para que le conozcamos, para que le sirvamos, para que seamos santos, para que prediquemos su palabra, para que hagamos que esta luz que Él ha puesto en nuestra vida alumbre en todo momento a todo hombre, en todo lugar, para que el mundo entero lo conozca a Él a través de ti. Entonces nos ponemos a pensar y nos preguntamos, porque siempre que uno estudia la palabra, una buena forma de empezar a estudiar la palabra es precisamente el cuestionarnos, es hacernos ciertas preguntas, y cuando uno se pregunta
algunas cosas frente a la palabra de Dios, pues la misma escritura le va respondiendo a uno. La misma escritura le va enseñando a uno, gloria al nombre del Señor, la respuesta. Dice la escritura, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces Dios nos va revelando su palabra, Dios nos va revelando su propósito, nos va dejando entrever su buena voluntad y cómo la obra de Cristo Jesús, cómo la obra del Espíritu Santo se va manifestando en la vida de aquellas personas que realmente han querido y han dispuesto su corazón para creer en Él, para tener fe. Cuando yo entonces conozco a Dios, cuando yo entiendo el Evangelio, cuando yo entiendo que ya no soy de este mundo, que aquí soy extranjero, que aquí soy peregrino, que aquí soy advenedizo, que aquí en este mundo solamente estoy de paso, y cuando mi corazón está puesto en el galardón, en sus promesas, en sus bendiciones, entonces todo mi actuar, toda mi actitud, todo mi comportamiento, todo mi ser cambian. Ahora, entonces, hay otros propósitos, ahora hay otros proyectos, ahora hay otras prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y creo que cuando uno comienza a andar la vida cristiana, lo primero que debe proponerse en su vida es agradar a Dios. Muchas personas hoy en día le entregan su vida al Señor, siguen el Evangelio, se hacen bautizar, pero parecen que su propósito, su prioridad no fuera el agradar a Dios. La Biblia dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amarlo por sobre todas las cosas. Cuando uno entiende ese mandamiento, cuando uno entiende esa palabra, hermano, entonces tiene que definir cuáles son sus prioridades. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. O sea que nosotros mostramos el amor que tenemos hacia Dios en la medida en que vivimos en las obras de la fe. Y uno se pregunta, ¿y cuáles son esas obras de la fe? ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que hacer para poder que mi fe sea viva? Para poder que mi fe sea eficaz, para poder que mi fe sea fructífera, para poder que mi fe sea de bendición, no solo para mí, sino para otros, y para poder agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tu máxima prioridad. No debe haber en esta tierra algo que esté por encima de eso. Tu máxima prioridad, afán, debe ser agradar a Dios, agradarlo a Él. Y nosotros le agradamos en la medida en que le creemos a Él, en la medida en que creemos al Evangelio, en la medida en que guardamos sus mandamientos, en la medida en que seguimos sus pisadas, en la medida en que guardamos su palabra y la hacemos. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de ella. Esos son los verdaderos justos delante de Dios, los que hacen esta palabra. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que, mis amados hermanos, yo quisiera que miráramos por la Escritura.
Yo tengo acá algunos puntos de las obras de la fe. Pero en la Escritura, si te metes en un estudio profundo, vas a encontrar muchas más cosas, amén, que nos llevan a nosotros a entender cuáles son las obras de la fe. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero quisiera mirar unas cuantas, algunas que son básicas, amén, que son esenciales para poder permanecer en este camino. Si no hacemos estas cosas, entonces no vamos a poder permanecer en este camino. No vamos, hermanos, a alcanzar la corona. No vamos a obtener la victoria. No vamos a heredar la vida eterna. Tenemos que tener estas obras de la fe para poder agradar a Dios y para poder seguir firmes. Amén. Ceñidos nuestros lomos con la verdad, como dice el apóstol Pablo, para cuando venga el día malo, entonces poder estar firmes, seguir avanzando, y para aquel día en que el Señor Jesucristo entonces se manifieste y llame a su iglesia a su presencia, entonces podamos ir con él. Si no tenemos estas obras de la fe, entonces no vamos a poder alcanzar la vida eterna y mucho menos poder agradar a nuestro Dios. Bueno, estaba pensando, porque es que la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11, gloria al Señor, en el verso 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Encuentro ahí la primera obra de la fe y seguramente la más trascendental y la más importante de todas. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. La primera obra de la fe es acercarse a Dios. Porque si uno conoce al verdadero Dios, quiere estar cerca de Él. Quiere conocerlo, quiere saber más de Él, quiere oírlo, quiere sentirle, quiere servirle, quiere buscarle, quiere llenarse de su presencia. La primera obra de la fe es acercarse a Dios, hablar con Él. Y esa relación de acercamiento y de poder hablar con Dios, tener una comunicación con Él, se llama oración. Así que la oración podemos decir que es el primer paso de la fe. Así todavía no sea bautizado, la persona que comienza a oír el Evangelio, lo primero que tiene que hacer es comenzar a hablar con Dios. La Biblia dice, o más bien el Señor Jesucristo dijo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero entonces dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Cómo puedo yo estar a cuenta con Dios? Tengo que hablar con Él. Tengo que estar cerca de Él. Tengo que venir, arrodillarme, postrarme, hacer de mi relación con Dios una relación de amistad. La Biblia dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Dios le contaba sus cosas. ¿Por qué? Porque Abraham lo buscaba y también le contaba sus cosas. Nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios si no hablamos con Él. Sea cosas buenas o cosas malas, lo bueno que hayas hecho, lo malo que hayas hecho, pero hay que hablar con Él, hay que ponernos de acuerdo con Él, hay que estar a cuentas con Él. La Biblia dice, buscad a Jehová
entre tanto que puede ser hallado. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual será amplio en perdonar. Ese Dios, hermano, está esperando que tú te acerques a Él, porque el que crea que Dios existe, tiene que acercarse a Él, y saber que Dios responde, contesta, dice, porque es galardonador de los que le buscan. Buscad a Jehová, entre tanto que puede ser hallado. Clamad a Él, entre tanto que está cercano. También dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y eso es a través de qué? A través de la oración. Usted no puede ser cristiano si no ora. Usted no puede alcanzar victorias si no ora. Usted no encuentra la respuesta de Dios si no ora. Usted no se mantendrá firme si no ora. Si usted no podrá vivir en santidad si no ora. Usted no podrá ser constante, hermano, y alcanzar la vida eterna si no ora. Usted tiene que hablar con Dios. Tiene que acercarse a Él. Usted no puede decir que es cristiano y nunca habla con Dios, que lo ignora, que no escucha su voz, que no escucha su palabra, que Dios no conoce tu voz. No porque Dios no la conozca, Dios conoce, sino porque no lo buscas íntimamente. El primero y más trascendental de los pasos y de las obras de la fe, entonces es la oración. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y es una obra, ¿por qué? Porque es un esfuerzo que te demanda tiempo, te demanda el poder postrarte, humillarte, clamar, implorar, buscar su presencia. Esa es la primera obra de la fe. Estaba mirando una segunda obra de la fe y es el arrepentimiento. Uno debe arrepentirse. Pedro, allá en el aposento alto, cuando estaba predicando, le dijo a la multitud que estaba ahí, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Ese arrepentimiento, hermano, es una obra de fe. En la Biblia dice, arrepentidos y convertidos para que vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio. Miren, mi hermano, la salvación es algo que nuestro Dios proveyó allá en la cruz del Calvario. Nuestro Dios se hizo humano. Nuestro Dios vino a esta tierra en forma humana. Nació de mujer. Comenzó un ministerio donde sanaba a los enfermos, resucitaba los muertos, predicaba el evangelio, perdonaba los pecados. Fue a la cruz del Calvario para hacer efectiva esa salvación y murió allá en lugar nuestro. Dice la Escritura que al tercer día resucitó y se levantó de entre los muertos y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Quiere decir que Él ya hizo lo que Él debía hacer para salvar al hombre. Pero ahora somos nosotros los que tenemos que tener obras de fe. ¿Para qué? Para poder recibir esa salvación. Si yo no me arrepiento, no recibo el perdón de los pecados. Y el arrepentimiento tiene que ser un gesto, tiene que ser una actitud, tiene que ser un ánimo voluntario. Usted tiene que ir a la presencia de Dios y pedir perdón y confesar sus pecados. Por eso dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Ese arrepentimiento, hermano, el pedirle perdón a Dios, no una vez,
sino todos los días, constantemente, es un gesto, una actitud, un cumplimiento de la palabra, un deseo de poder tener una relación sólida con nuestro Dios, una relación que continúa, una relación, hermano, que no se rompa, una relación de amor con nuestro Dios. Pablo le dijo a los efesios: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos aquellos que aman a Dios con un amor inalterable. Y ese amor puede permanecer de una forma inalterable cuando nosotros constantemente le pedimos perdón. El arrepentimiento es una obra de la fe. Estaba mirando otra obra de la fe, y es una de las que hoy en día muchas personas les cuesta. No lo quieren hacer. Tienen demasiados intereses y demasiados compromisos como para hacerlo, y es dejar el mundo. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Cómo puedo yo agradar a Dios y agradar al mundo? ¿Cómo puedo yo servirle a Dios y servirle al mundo? Eso es contrario, hermano. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El Señor le dijo al pueblo de Israel: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Amén. Y no toquéis lo inmundo. Dice la Biblia, hermano, que debemos hacer morir lo terrenal, lo mundano en nosotros. Amén. Porque esas cosas nos separan a nosotros de la presencia de Dios. No podemos estar agradando al mundo. Yo recuerdo, recién bautizado, seguramente yo no comprendía muy bien esta parte. Estaría recién bautizado o todavía simpatizando, cuando mi madre me veía salir a encontrarme con mis amigos de siempre, y ella me decía: hijo, si no dejas tus amistades, no vas a poder agradar a Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No améis el mundo ni las cosas que están en él, porque el mundo y sus placeres pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, éste permanece para siempre. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. Cuando nosotros estamos en comunión con el mundo, con la gente que no ha conocido a Dios, participamos de sus cosas, de sus fiestas, de sus chistes, de sus charlas, de sus malas intenciones. Cuando participamos de todas esas cosas, así no las estemos haciendo, pero por el mero hecho de estar ahí con ellos, es como si las estuviéramos haciendo. Entonces nos estamos alejando de nuestro Dios. Uno de los peores enemigos que tiene el cristiano es precisamente el mundo. Pero tampoco podemos salir del mundo. El Señor Jesucristo, cuando estaba en Getsemaní, oró al Padre y dijo: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Sino que lo que quiere decir la Escritura es que no tenemos que irnos de acá a vivir a un monte por allá como ermitaños. Eso no es. Estamos acá, pero no estamos participando de las cosas del mundo, sino que les estamos llevando la palabra. Haga la prueba. Cuando usted esté en la compañía de sus amigos, o sus compañeros, o sus familiares, personas que no han conocido a Dios, comience a hablarles de Jesucristo. Comience a hablarles del arrepentimiento, comience a hablarles del pecado. ¿Y cuál es la reacción de ellos? Te van a rechazar, se van a burlar de ti, van a ponerte allí como el tema de risa para todos. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque ellos no quieren el mundo. Antes, por lo contrario, el Señor Jesucristo dijo: yo he vencido al mundo,
vosotros también venceréis. Y entonces dice el Señor, hermano, que si a Él lo rechazaron, a nosotros también nos van a rechazar. ¿Por qué? Porque no formamos parte de este mundo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Un paso importante, hermano, para poder agradar a Dios, entonces es dejar el mundo. Vuelvo y repito, porque el mundo y sus placeres pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor Jesús. Hay un cuarto paso dentro de la fe, una obra importante de la fe, trascendental, sin la cual no podemos tener la salvación, es el hecho de ser bautizados. El bautismo, hermano, es supremamente importante. Quiero leer lo que dice la carta a los romanos acerca del bautismo. Capítulo 6 de Romanos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El bautismo significa muerte y sepultura, y también resurrección y nuevo nacimiento. El texto que le citaba ahora dice el apóstol Pedro: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Pedro dice que debemos bautizarnos, ¿para qué? Para recibir el perdón. Porque si tú te arrepientes, pero no eres bautizado en agua en el nombre de Jesucristo, no recibes el perdón de los pecados. Dios nos mandó a nosotros, el Señor Jesús nos mandó a nosotros, ¿para qué? Para bautizarnos y para poder recibir ese perdón. Pero ese bautismo tiene que ser en el nombre de Jesucristo, no en títulos. Si usted hace un estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, se da cuenta que todas las personas que fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Ahora usted dirá: hermano, pero es que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, es verdad. Pero los discípulos entendieron que el nombre del Padre es Jesús. Entendieron que el nombre del Hijo es Jesús. Entendieron que el Espíritu Santo, o el nombre del Espíritu Santo, es Jesús. Él es un solo Dios que se ha manifestado de varias formas. Él es el Padre porque es el creador de todas las cosas. Es el Hijo porque se manifestó en carne, vino a esta tierra para salvarnos. Y es el Espíritu Santo porque vive en nuestro corazón. Dios es uno, y uno solo su nombre, y Él se ha manifestado para salvación a las gentes. Así que ese paso trascendental, hermano, esa obra trascendental de la fe, es el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Encuentro de manera básica otra obra de la fe, y esa obra de la fe es la comunión. Congregarnos, formar parte de la iglesia, asistir a la iglesia. La Biblia dice que no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre.
Dice la Escritura, hermano, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí derrama Dios bendición y vida eterna. Cuando estamos en comunión, cuando venimos a la iglesia, cuando asistimos al culto, entonces adoramos a Dios en la compañía de los santos. Oramos a Dios en la compañía de los santos. Como comemos la palabra por un siervo que Dios usa y que Dios ha establecido como pastor. La Biblia dice que Dios mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como pastores, a otros como evangelistas y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios ha puesto, hermano, el ministerio, ha establecido la iglesia para que nosotros vengamos, lo adoremos, le glorifiquemos, hablemos con Él y oír su palabra. Dios ha establecido ese santuario congregacional, hermano, donde podemos encontrar su presencia y podemos encontrar su iglesia. El Señor dice que debemos permanecer juntos, en armonía. Gloria al nombre del Señor Jesús. El Señor estableció esta iglesia. Él le dijo a sus discípulos: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La roca de la que está hablando Cristo no es Pedro. La roca de la que está hablando Cristo es la revelación que recibió Pedro de quién es el Señor Jesucristo. Porque Pedro entendió que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Asistir a la iglesia es una obra de la fe. Porque cuando yo me congrego, cuando yo voy a la iglesia, yo entiendo que allí no solamente están mis hermanos, sino que también está el Señor. Dice la Biblia: donde haya 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Bien, el Señor Jesús está en todas partes. Él lo llena todo, y si tú estás en tu casa orando, el Señor Jesús está ahí. Pero lo que el Señor quiere decir es que Él está respaldando con su presencia, hermano, esa congregación. Las bendiciones más grandes que nosotros hemos recibido ha sido en el templo, ha sido en la iglesia, escuchando la palabra, adorando a Dios en la compañía de nuestros hermanos. Esa es una obra trascendental e importante de la fe. Estaba mirando por la palabra otra obra de la fe, y es el perdón. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, cuando nosotros entendemos el Evangelio, no solamente recibimos el perdón de parte de Dios, sino que Dios está esperando que nosotros perdonemos también a los que nos ofenden. Si usted es conocedor de la oración del Padre Nuestro, ha de entender, hermano, que nuestro corazón debe estar descargado, limpio, hermano, de cargas y de amarguras. El apóstol Pablo dijo: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que debemos perdonar a todos los que nos ofenden. Imaginen que el Señor Jesucristo dijo que si nos pegan en una mejilla, tenemos que poner la otra. Tenemos que perdonar, porque si en ese perdón, hermano, entonces no podemos alcanzar la vida eterna. El perdón es una obra de fe. Cuando yo perdono a otro, entonces yo creo y entiendo por la palabra que Dios también me perdona a mí. Estaba mirando otro punto más en las obras de la fe, y es la santidad. El poder tener una vida íntegra, una vida que agrade a Dios, un comportamiento, una ética, una manera de ser, un estilo de vida. El Evangelio es un estilo de vida. Y podemos definir la santidad, hermano, como la convicción de la presencia de Dios en mi vida.
Y cuando yo estoy convencido de que Dios está en mi vida, entonces eso moldea mi comportamiento al molde, que valga la redundancia, al molde de lo que dice la Escritura. Si usted quiere saber, hermano, cómo es que debes ser, cómo debes vivir, cómo debes andar, cómo debe ser tu comportamiento, tu hablar, tu vestir, debes leer el Nuevo Testamento. Debes leer las cartas del apóstol, de los diferentes apóstoles, porque ahí la Escritura nos enseña cómo debe ser nuestra vida. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos cómo era la vida de los primeros cristianos, cómo se amaban, cómo se acompañaban, cómo se respaldaban, cómo se ayudaban. Dice la Biblia: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estaba mirando otra obra de la fe. Todos estos temas tú los puedes ampliar con más detenimiento allá en tu casa, con la Biblia, un diccionario bíblico, escuchando palabra. Hay muchas formas de poder estudiar la Escritura y entender todas aquellas cosas que el Señor Jesucristo entonces tiene para nuestra vida. Gloria a Dios. Otro paso importante de la fe es la fidelidad. Amén. Una obra importante de la fe es la fidelidad. Dice la Biblia: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. La fidelidad económica a Dios y a la iglesia es bendecida por parte de nuestro Dios. La Biblia dice que el padre de la fe es Abraham. Amén. Abraham es el padre de la fe. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir en ti serán benditas todas las familias de la tierra? Los que crean en Dios como creíste tú, Abraham, entonces serán benditos. La palabra bendito en la Biblia está bajo el contexto de la salvación. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Cuando nosotros somos fieles y aportamos económicamente para la iglesia, para la obra de Dios, con nuestros votos, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, estamos participando de esa fidelidad. Muchas personas quieren desvirtuar, amén, el diezmo, la ofrenda, los votos, las primicias, las quieren desvirtuar y dicen que eso no está en el Nuevo Testamento, que eso era la ley, que eso era en el tiempo de la ley de Moisés y de los profetas. Pero eso no es verdad. La doctrina del diezmo nació con Abraham. Y Abraham todavía no estaba en la ley, estaba en la gracia. A Dios le agradó y lo incorporó en la ley. Ahora en el Nuevo Testamento el Señor lo confirmó, porque Él, hablando del diezmo, le dijo a los escribas y fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es más grave de la ley. Esto es la gracia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea que hay que tener la misericordia, la fe, la gracia, sin dejar, amén, de dar el diezmo, dijo el Señor Jesús. Entonces encontramos, hermano, cómo Dios ha respaldado esta iglesia, cómo esta iglesia maravillosa, esta iglesia pentecostal, ha crecido y Dios le ha prosperado y se ha extendido por todo el mundo a través de la predicación del Evangelio y a través de la doctrina del diezmo. Solo las personas que son fieles a Dios en sus diezmos saben el gozo que se siente al darlo, la alegría que se siente. ¿Por qué? Porque uno siente un respaldo de parte de Dios, uno siente una bendición de parte de Dios. Y no necesariamente las bendiciones tienen que ser económicas. Dios bendice de muchas maneras, pero si tú aportas
para la obra de Dios, serás grandemente bendecido. La Biblia dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y uno dice, ¿qué es lo poco para Dios? Para Dios lo poco es el dinero. Para Dios el dinero tiene poco valor. Y si tú eres fiel en aquello que es poco para Dios, entonces Dios te pondrá en lo mucho. Dice la Escritura que Dios ama al dador alegre. A mí ese versículo siempre me ha llamado la atención y he pensado mucho en él. ¿Qué significa el hecho de que Dios ame al dador alegre? O sea que si alguien da con tristeza, ¿Dios no lo ama? ¿Será que si alguien no da, Dios no lo ama? No, la Biblia dice que Dios ama a todos. Entonces tenemos que entender ese texto de que Dios ama al dador alegre en un contexto más objetivo y más acertado a la palabra de Dios. El texto lo que quiere decir es que Dios se agrada de aquel que da con alegría. ¿Y por qué se agrada del que da con alegría? Porque el que da con alegría sabe por qué está dando, sabe para qué está dando. Muchas personas hablan mal de los pastores, hablan mal de la iglesia por causa del diezmo, pero el diezmo es una bendición para tu vida y el diezmo es una bendición también para el servidor de Dios. Con el diezmo, hermanos, sostenemos la obra misionera internacional, sostenemos la obra nacional, la obra carcelaria, el evangelismo, la obra social. El diezmo sostiene, hermano, todos los rieles de la economía de la iglesia. No es solamente una ofrenda la que sostiene. La ofrenda es mínimo en comparación al bagaje, hermano, que tiene la bendición del diezmo dentro de nuestra iglesia. Es una bendición hacerlo. Y es un paso de fe, es una obra de fe. ¿Por qué es una obra de fe? Porque es una de las cosas que más le cuesta al hombre. No es sencillo para una persona que ha trabajado duro, que salió a laborar, que tiene necesidad en su hogar, que tiene necesidad en su familia, que tiene deudas, que tiene compromisos, sacar dinero y aportarlo en la obra de Dios. No es sencillo, es un sacrificio y es un aporte de fe. Por eso dice que la fe sin obras es muerta. Yo debo creer que Dios me bendice, que Dios me ayuda, que Dios me guarda, que Dios me prospera. Eso fue lo que Jacob le dijo al Señor cuando lo conoció allá en Betel. Le dijo: Señor, si tú eres mi Dios, si tú me guardas como has guardado a mi padre Abraham, si tú me bendices, si tú me ayudas, entonces de todo lo recibido de tu mano te daré. Y estaba hablando precisamente del diezmo. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este le servirá. Tú debes entender la doctrina del diezmo y saber que no es un negocio, que no te están robando, que no te están explotando, que no te están mintiendo. No. Antes, por lo contrario, tú estás recibiendo de parte de Dios y Dios no te dejará sin recompensa. La Biblia dice que no hay persona en este mundo que haya dejado padre, madre, bienes, intereses por la obra de Dios sin que reciba recompensa en este tiempo y en el tiempo venidero. O sea que Dios te bendice en esta tierra y te ha de bendecir también en la vida eterna. Es un paso difícil de la fe, pero es uno de los pasos más bonitos y de los que Dios más se agrada. Estaba mirando un paso importante de la fe, y es un paso que se da en el tiempo: la perseverancia. Dice la Biblia: y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Creo que la prueba más grande de la fe es el tiempo, al punto que la Biblia dice que si Dios no acorta los tiempos, nadie sería salvo. Dios acorta los tiempos porque sabe, hermano, lo difícil que es en el tiempo prolongarse y sostener y mantener esa fe. Qué maravilloso es cuando uno llega a una iglesia después de muchos años de haber estado ahí y encontrar los hermanos ahí firmes, perseverando, luchando. Pero qué tristeza siente el corazón cuando uno escucha que alguien se apartó, cuando uno escucha que alguien dejó al Señor. Eso produce tristeza, eso produce dolor en el corazón.
Nosotros, mis amados hermanos, debemos perseverar, porque esa perseverancia dice que estamos saltando obstáculos, hemos vencido dificultades, hemos ganado batallas, hemos peleado la buena batalla. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo quería terminar su carrera con gozo, quería terminar su carrera con alegría, con la bendición de Dios, sin amargura en su corazón. Tuvo muchos años predicando el Evangelio, estuvo encarcelado, estuvo siendo azotado en ayunos, en fríos, hermano, en naufragios, en peligros. Pablo dice que pasó por todo tipo de situaciones, pero siempre se mantuvo en la fe. El paso más amplio de la fe, la prueba más grande de la fe es el tiempo. Que vaya pasando el tiempo, que vayan pasando los años, que vayan pasando las décadas y nosotros permanezcamos fieles en la presencia del Señor, siempre buscándole y agradándole. Mis amados hermanos, son muchas las obras de la fe. Qué bueno que no te quedes solo con esta enseñanza, sino que puedas ampliar el tema allá en tu casa, que puedas estudiar a profundidad, que esto simplemente sea un abrebocas para saber que lo más importante en nuestra vida es poder agradar a Dios. Me alegra haberlos tenido a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por esos saludos ahí en el chat, por todas esas palabras tan bonitas, hermano, tan agradables que demuestran la comunión y el amor. Te pedimos que compartas este enlace con muchas otras personas, que podamos enriquecernos y llenarnos con su gracia, con su poder y con su sabiduría. Y esperamos que esta palabra, hermano, sea poderosa para tu vida. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.